Cuando le digo a la gente que me compré una freidora de aire, una de las preguntas que siempre me hacen es ¿pero eso no consume mucho? Así que me puse a buscar por la red a ver qué me encontraba y en la mayoría de webs y vídeos nos vienen indicando lo siguiente: que el método para calcular el consumo sería coger los vatios de tu freidora, dividirlos entre 1000 y multiplicarlos por hora. En el caso de la mía, que aquí arriba os dejo un link por si queréis ver la revisión que le hice, sería el siguiente: cogemos los 1700 vatios que tiene la mía, lo dividimos entre 1000 y lo multiplicamos por hora y nos da 1,7 kilovatios hora. Pero este cálculo no sería correcto, ya que nos están indicando la potencia máxima de nuestra freidora, no la que gasta mientras se utiliza. Entonces, ¿cuánto consume realmente durante su uso? Pues lo vamos a calcular gracias a este enchufe inteligente, que nos permite ver el consumo en tiempo real, guardar estadísticas y alguna cosa más. Y una vez tenemos la Air Fryer enchufada, pues nada, la encendemos, seleccionamos el modo y ahora os mostraré en tiempo real lo que me va indicando la aplicación que va consumiendo. Y una vez arranca la freidora, como vais a ver en la captura de la aplicación, el consumo instantáneo es efectivamente la potencia máxima de la freidora, 1700 vatios. Luego he editado la captura para que veáis que este tiempo va oscilando, ya que al principio, como necesita mucha potencia para llegar a la temperatura que le hemos indicado, consume toda la potencia máxima de la freidora, pero luego durante el cocinado pues va bajando para mantenerla. Baja a 420, baja a 31, sube a 1600, vuelve a bajar a 600, es decir, no consume 1700 vatios durante todo el proceso, va variando la potencia que necesita para mantenerse. Y aquí pueden influir factores como el diseño y la gestión electrónica que hace nuestra freidora, el tipo de alimento que utilizamos, ya que unos dejan circular el aire mejor que otros, la cantidad de alimento que utilizamos, la temperatura exterior, ya que no es lo mismo cocinar en un clima muy caliente que cocinar en un clima muy frío. La potencia que necesita para calentar ese aire va a variar. Entonces, ¿cuánto consume realmente mi freidora? Pues para calcularlo he mirado el consumo que ha tenido durante una semana con diferentes tiempos y recetas y he sacado la media. Y me ha salido una media de consumo de 1,3 kilovatios hora. Así que he ido a mirar la tabla de precios de los últimos meses en España y el mes pasado era de 0,29 céntimos el kilovatio hora. Ahora cogemos los 1,3 kilovatios hora que tengo yo de media, lo multiplico por 8 horas al mes, que es lo que la uso aproximadamente, y nos da 10,4 kilovatios hora de consumo mensual. Cogemos este consumo mensual y lo multiplicamos por el precio del mes pasado, 0,2913 euros kilovatio hora. Y esto me da una media de consumo mensual de 3,02 euros mes. Así que la próxima vez que alguien me pregunte cuánto consume mi freidora de aire, ya sabré lo que decirle. Espero que a vosotros también os haya ayudado a haceros una idea del consumo aproximado, y en caso de que tengáis una, os animo a dejarme en los comentarios cuánto creéis que os ha subido la factura o si os ha bajado, claro. Si el vídeo os ha sido útil, os animo a que lo compartáis con alguien al que creáis que también le puede interesar. Si os ha gustado, que dejéis un buen like. Y si queréis apoyar y ayudar al canal de manera totalmente gratuita, pues por aquí abajo le dais a suscribiros. Debajo en la descripción del vídeo os dejo enlace a la revisión que le hice en mi freidora hace unos meses. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te has quedado hasta aquí, nos vemos en el siguiente.